Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísima conversación y sobre todo, va a satisfacer la curiosidad de muchos de ustedes. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que parece ser una de las relaciones más comentadas y esperadas en el mundo del entretenimiento turco, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar qué siente realmente Hande Erçel por Kerem. ¿Hay algo más allá de la pantalla? ¿Son solo rumores o hay una conexión genuina? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada gesto que nos pueda dar una pista. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Seamos honestos, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam, o El secreto de mi hija como la conocemos en algunos países de habla hispana, fue simplemente electrizante. Desde el primer episodio los fanáticos de la serie se enamoraron de la pareja que formaban Eda y Serkan, y esa conexión en pantalla rápidamente traspasó las cámaras, generando un sinfín de especulaciones sobre su vida personal. Los medios turcos, como saben, son muy activos en seguir de cerca la vida de sus estrellas, y Hande y Kerem se convirtieron en el foco de atención constante. ¿Hasta dónde llegaba esa química? ¿Era solo profesional o había algo más profundo? A lo largo de las temporadas y sobre todo tras el fin de las grabaciones, las apariciones públicas de Hande y Kerem juntos, los me gusta en redes sociales, y las entrevistas, donde ambos se deshacían en elogios el uno al otro, alimentaron aún más el debate. Hande, conocida por ser una persona bastante reservada con su vida privada, ha sido especialmente cuidadosa en sus declaraciones, pero cada vez que se le pregunta por Kerem, su respuesta, aunque sutil, a menudo denota un cariño especial. Hemos visto en diversas ocasiones cómo se refería a él como un gran amigo, un colega maravilloso y un apoyo fundamental durante el rodaje de la serie. Estas palabras, aunque pueden sonar genéricas, dichas por Hande, cobran un significado particular, dada su naturaleza cautelosa. Ahora, ¿qué es lo que realmente siente Hande por Kerem? Para empezar, es importante recordar el impacto que tuvo Senkalkam en sus carreras. Fue un proyecto ambicioso que requirió una dedicación inmensa por parte de todo el elenco, pero especialmente de los protagonistas. Imaginen pasar tantas horas juntos en sets de grabación, viajando, compartiendo emociones y experiencias tan intensas. Es natural que se forjen vínculos fuertes, amistades profundas e incluso, ¿por qué no?, algo más. Hande ha sido muy transparente en entrevistas sobre lo mucho que disfrutó trabajar con Kerem, destacando su profesionalismo, su sentido del humor y la facilidad con la que lograban conectar en escena. Ella ha mencionado en varias ocasiones que Kerem la hizo sentir cómoda y segura, algo invaluable en un rodaje tan exigente. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Hande describe la relación con Kerem. No es solo una colega, es alguien con quien comparte una conexión especial. Ha confesado que admira mucho su ética de trabajo y su pasión por lo que hacen. Y en entrevistas recientes, cuando se le ha presionado un poco más, ha sonreído de una manera particular, ha evitado respuestas directas, pero sus ojos, amigos míos, dicen mucho. Ese brillo en sus ojos cuando habla de él, esa pequeña pausa antes de responder, sugiere que hay un sentimiento más allá de la amistad. No podemos obviar la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales posteriores. Siempre están comentando las publicaciones del otro, deseándose suerte, demostrando un interés genuino en el éxito del otro. Eso, para mí, es un indicador de una conexión profunda. Analicemos algunas de las entrevistas más relevantes. En una ocasión, Hande fue preguntada directamente sobre los rumores de relación y su respuesta fue algo como: "Somos muy buenos amigos. Trabajamos muy duro juntos y esa conexión se vio en la serie. Kerem es una persona maravillosa y le tengo mucho cariño". La parte clave aquí es le tengo mucho cariño. No es solo lo aprecio, sino le tengo cariño. Es una expresión que denota afecto, un sentimiento más cálido y personal. Además ha recalcado en múltiples ocasiones la importancia que Kerem tuvo para ella durante ese periodo, describiéndolo como un pilar de apoyo. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, encontrar a alguien con quien realmente conectar a ese nivel es algo muy valioso. Otro punto a considerar es la forma en que interactúan en eventos o en sus redes sociales. Si bien han sido cuidadosos, hay momentos de complicidad, de miradas que se cruzan, de risas camp.
Artidas que son difíciles de fingir. Ande, que a veces puede parecer un poco más reservada en público, se relaja visiblemente cuando está cerca de Kerem. Y él, por su parte, siempre ha tenido gestos de caballerosidad y admiración hacia ella. No son solo comentarios genéricos de colegas, son gestos que transmiten respeto, admiración y, sí, un cariño que va más allá de lo profesional. Recordemos también que Ande ha pasado por momentos personales difíciles, como la pérdida de su madre. En esos momentos Kerem fue uno de los pocos con los que se mantuvo en contacto y quienes la apoyaron. Esta cercanía en momentos de vulnerabilidad suele crear lazos muy fuertes y duraderos. El hecho de que él haya estado presente para ella, y que ella lo mencione como alguien importante en su vida, es un indicio muy claro de la profundidad de su relación. No se trata solo de una amistad pasajera. Ahora, ¿por qué la cautela? Es probable que ambos, habiendo experimentado la intensidad de la fama y la presión mediática, hayan decidido llevar su relación, sea cual sea su naturaleza actual, con mucha discreción. En Turquía, las relaciones de las celebridades son analizadas al milímetro, y cualquier paso en falso puede generar controversias innecesarias. Quizás Ande prefiere proteger lo que tiene con Kerem de las cámaras y los titulares, permitiéndoles construir algo sólido y genuino lejos del escrutinio público. Ella ha sido muy enfática en entrevistas anteriores en la importancia de mantener cierta privacidad y de no exponer su vida personal más allá de lo necesario. Pero volviendo a la pregunta central, ¿qué siente realmente Ande Erçel por Kerem Bürsin? Basándonos en sus palabras, sus gestos, la forma en que lo describe y el apoyo mutuo que se demuestran, creo que podemos afirmar con un alto grado de certeza que lo que siente Ande por Kerem es algo mucho más profundo que una simple amistad. Hay un cariño genuino, una admiración sincera y, sin duda, un lazo emocional muy fuerte que se formó durante su tiempo juntos. Si esa relación se ha transformado en amor romántico, es algo que solo ellos saben con certeza y que, por respeto a su privacidad, no deberíamos especular en exceso. Sin embargo, la evidencia sugiere que hay una conexión muy especial, un vínculo que va más allá de la pantalla. Ella lo ve como una persona muy importante en su vida, alguien a quien valora profundamente y con quien comparte una conexión única. En resumen, si bien Ande Erçel ha sido siempre prudente al hablar de su vida personal, cada vez que se refiere a Kerem Bürsin, sus palabras y su actitud sugieren un cariño y una admiración que van más allá de la mera camaradería profesional. La forma en que se apoyan mutuamente, la cercanía que demostraron durante y después de Esenkal-Kapm, y la forma en que ella lo describe como una persona maravillosa, y alguien a quien tiene mucho cariño, apuntan a una conexión emocional significativa. Si bien no podemos confirmar públicamente si esa conexión se ha traducido en una relación romántica, está claro que Kerem ocupa un lugar especial en el corazón de Ande. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante adentrarnos en este tema y tratar de descifrar los sentimientos de Ande. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Ande y Kerem? ¿Qué les transmiten sus interacciones? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fanáticos de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.